una vez tenemos ya el fotolito preparado, traemos el cristal, la espuma, la madera y las gomas, que con esto vamos a hacer el sándwich para el isolado, y traemos la lámpara, ¿vale? Cuando ya tenemos todo listo, todo preparado, vamos a ir a buscar nuestra pantalla. Comprobamos que esté seca, podemos tocar un poquito por una esquina y si vemos que está seca, pues ya comprobamos todo. Que todavía la notáis un poquito húmeda, le dais un poquito de calor con un secador, ¿vale? No os quedéis en un sitio concreto, vais moviendo el secador para que no se queme la emulsión y la traemos aquí para prepararla. Debajo la madera, encima esta espuma, la talla, la ponemos aquí encima, ¿vale? Encajamos la espuma dentro de la pantalla y ahora vamos a colocar el fotolito. En este caso es muy importante que el fotolito esté volteado. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, que hay letras, pues tengo que estar leyéndolo al revés, ¿vale? Tiene que estar girado. Y eso siempre, desde fuera de la pantalla, lo vamos a ver así. Colocamos el fotolito más o menos centrado y que no esté muy torcido y ponemos encima el cristal. Al presionar el cristal hacia abajo, la emulsión se va a quedar totalmente pegada al fotolito y va a hacer que se registre perfectamente. Y ahora utilizo las gomas para apretar todo ese sándwich que estábamos hablando. Perfecto. Fijaros que las gomas también tapan la luz, ¿vale? Entonces, si lo ponemos muy encima de la emulsión, vamos a registrar también la goma. Vale, tenemos aquí ya el sándwich preparado con la lámpara, la colocamos antes, me he asegurado que funcionaba bien, que estaba todo bien enchufado y ahora solo nos falta encender la lámpara. En este caso vamos a insolar durante 2 minutos. Si la pantalla fuese más pequeña, reduciríamos el tiempo. Activo el cronómetro. Nosotros en las pruebas que hemos hecho, el tiempo de 2 minutos será suficiente para poder insolar la pantalla y que luego fuese fácil de limpiar. En cualquier caso, si notáis que os gustaría que la emulsión fuese más resistente o si queréis hacer detalle muy fino, más adelante cuando tengáis un poquito más de práctica, podéis ampliar los minutos, podéis hacer exposiciones mucho más largas.